Este capítulo se relaciona con las actividades bélicas de Israel y establece reglas especiales para la selección de los soldados. Un reconocido estudioso de la Biblia expresó excelentes puntos de vista con relación a los principios contenidos en el código mosaico relativo a la guerra. Las leyes militares de las Escrituras son de importancia especial para el hombre, dado que se trata no solamente de pautas para la guerra sino de principios generales importantes. Al examinar las leyes militares, encontramos que, primero, cuando se emprenden guerras de la patria contra el enemigo, son parte de la obra de restitución o restauración necesarias y, por lo tanto, en las Escrituras se les menciona como las batallas del Señor. La preparación de los soldados incluía una dedicación religiosa a su tarea. Segundo, la ley especificaba la edad de los soldados. Todos los hombres físicamente capaces, mayores de 20 años de edad, debían prestar servicio militar. Esta norma prevaleció por mucho tiempo y fue, por ejemplo, empleada en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. El servicio militar de los israelitas fue, sin embargo, un servicio selectivo, de manera que, por ejemplo, de 46.500 hombres aptos para la guerra de la tribu de Rubén, 74.600 de Judá y 35.400 de Benjamín, en la guerra contra Madián solamente 1.000 de cada tribu fueron tomados. El hecho de que todos los hombres que tenían capacidad física para pelear fueran declarados como tales en principio aseguraba su disponibilidad en una crisis extrema. Tercero, siendo que la guerra contra el mal es santa y sirve para llevar a cabo la tarea de restauración, Dios prometió proteger a sus hombres si actuaban en base a la fe y la obediencia. En la batalla contra Madián, citada anteriormente, 12.000 soldados israelitas quemaron todas las ciudades de Madián y mataron a sus hombres, se apoderaron de 675.500 ovejas, 72.000 cabezas de ganado, 61.000 asnos y 32.000 mujeres solteras, sin haber perdido un solo soldado. De todo esto, un diezmo fue entregado al Señor. Así, allí donde se emprende la guerra según los términos de la ley de Dios, y en fe y obediencia a su ley, los hombres pueden contar con su protección y con prosperidad, tal como sucedió con Israel. Cuarto, la ley proveía exención del servicio militar en ciertos casos. El propósito de un ejército era pelear las batallas de Dios sin temor. Las exenciones fueron dadas a varias clases de hombres. A. Los que habían edificado una casa y no la habían estrenado ni disfrutado de ella. B. Los que habían plantado una viña y todavía no habían disfrutado de su fruto. C. Y los que se habían desposado sin haber tomado a su esposa. En esos casos los hombres tendrían la mente distraída durante la batalla. Finalmente, D. Todos los que eran medrosos y pusilánimes eran eximidos como peligrosos para la moral del ejército, no fuera que apocaran el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo. La exención de los recién casados era obligatoria. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Levitas. Generalmente los levitas luchaban, pero no eran reclutados. En estas exenciones aparece un principio general: la familia es más importante que la guerra. El joven esposo no puede servir en el ejército, la casa nueva es también de suma importancia. El nuevo agricultor es dispensado. A pesar de lo importante de la defensa, la continuidad de la vida y la reconstrucción piadosa son más importantes. Un quinto aspecto de la ley militar requiere limpieza en el campamento. Se necesitaba una letrina fuera del campamento y una estaca para cubrir el excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. Otro principio general se hace aparente al estudiar esta ley, así como la primera y la tercera: no es suficiente para la causa el hecho de ser santo, no solamente la causa, sino el pueblo de la causa debe ser santo, tanto espiritual como físicamente. Una sexta ley militar requería que, antes de un ataque, o más bien, antes de una declaración de guerra, se extendiera al enemigo una oferta de paz. Esta oferta no podía ser la de llegar a un acuerdo en el cual Israel tenía que ceder o abandonar la causa. Esta causa, si era justa, debía ser mantenida, el enemigo tenía que doblegarse para obtener la paz. El ataque sorpresa, después de una declaración, a la manera de Gedeón, era legítimo, las hostilidades estaban en pie. Pero, antes de la declaración de guerra se requería el esfuerzo de negociar con honor a la causa. El son de la trompeta tanto antes de la batalla como después de ella para expresar regocijo en el momento de la victoria llevaba la causa ante Dios como una esperanza de obtener la victoria y también como una expresión de gratitud por ella.
Séptimo, la guerra no es juego de niños. Es un asunto doloroso y desagradable aun cuando a veces resulta necesaria. Los cananeos contra los que Israel emprendió la guerra estaban bajo sentencia de muerte decretada por Dios. Eran un pueblo degenerado espiritual y moralmente. Entre ellos todo tipo de perversión era un acto religioso y existían grandes castas de hombres y mujeres prostituidos que constituían la concurrencia rutinaria de los lugares de adoración. De ahí que Dios ordenara que todos los cananeos fueran muertos, tanto por estar bajo la sentencia de muerte decretada por él, como para evitar la contaminación de Israel. Entre los pueblos vecinos cuya depravación era similar, aunque no total, se mataba a los hombres y a veces a mujeres casadas también, pero se perdonaba a las jóvenes vírgenes. Con otras naciones que llevaban una mejor forma de vida, toda mujer tomada prisionera podía casarse, pero no podía ser tratada como esclava o cautiva, indicando así claramente la diferencia entre los cananeos y otros pueblos. Sin embargo, estas disposiciones son condenadas generalmente por la época moderna, la cual hipócritamente ha recurrido a la forma de guerra más salvaje y total de toda la historia. Estas leyes no eran aplicables a todos los pueblos sino solamente a los más depravados. Ellas establecen un principio general que está todavía vigente: si la guerra es para castigar o para destruir el mal, la obra de la restauración requiere que esto sea hecho, que un orden inicuo sea derrocado y, en algunos casos, que algunas o muchas personas sean ejecutadas. Octavo, el propósito común de una guerra es defender algo, de ahí que Israel tuviese prohibido el uso de más de cierto número limitado de caballos, siendo que los caballos eran un arma ofensiva en la forma antigua de hacer la guerra. Noveno, en Deuteronomio 29 aparece una ley militar muy importante que abarca un principio básico que tiene implicaciones de largo alcance. El Señor les dijo: cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. La última parte de Deuteronomio 20 es presentada por distintos traductores también en esta forma. ¿Son acaso hombres los árboles del campo para que los trates como a sitiados? En otras palabras, no se emprende la guerra contra la tierra, sino contra los hombres. Pero más importante aún, la vida debe proseguir y el fruto del árbol de la viña representa en todo momento una herencia del pasado y una herencia para el futuro, no debe ser destruido. Otros árboles pueden ser talados, pero solo si es necesario para edificar baluartes contra la ciudad. La destrucción caprichosa no es permitida. Décimo y último, las leyes del botín proporcionan una recompensa para los soldados, de manera que hay base no solamente para la paga de los soldados sino también para una pensión, una recompensa por sus servicios. La indemnización de guerra era un aspecto de la pena impuesta sobre el enemigo como pena por su ofensa y para sufragar el costo de la guerra. Según las Escrituras, en un mundo pecaminoso, la guerra es desagradable, pero es una necesidad si es que el mal va a ser destruido.